Hola, hola, hola. 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 Bueno, como te decía, hay que tratar de no explayarnos con las respuestas, porque se puede hacer rápido esta cosa. Sí. ¿Lo hacemos igual, de moderadora, tú, May? Sí, está bien. Entonces, ¿ya están? ¿Ya están todos? Ok. Entonces voy a empezar. Buenas tardes. Esta es una tarea para la asignatura libre institucional, la educación en la sociedad digital. Sí. Es la 3, la educación ideal. Somos el equipo Jaguares Virtuales y la actividad del día de hoy consta de un intercambio de ideas respecto a las siguientes preguntas y temáticas. Como primera parte, en general vamos a pensar en los docentes que nos están dando clases en este semestre y vamos a contestar 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué estrategias utilizan para presentar los contenidos básicos del curso? Julián. Pues, por ejemplo, mi profesor de probabilidad que estoy llevando ahorita en cuarto semestre, pues es más de, ahorita que ya comenzamos presenciales, de enfocarse en la explicación de un tema, o sea, de un problema, de algo en específico en la pizarra. Casi no proyecta mucho, ya lo hacía antes en presencial, en virtual, perdón, pero pues ya no lo está haciendo de gran manera. En otra forma de enseñanza, pues mi profesor de cultura emprendedora, que pues básicamente, pues él nos marca hacer las diapositivas, nosotros exponer, es más bien que nosotros hagamos los temas y él solamente mete algunos datos o nos explica si no entendemos algo más asertivamente de algo en específico. Ya mi profesora de macromoléculas, ella sí mete las dos cosas, tanto tener una presentación abierta, estar explicando, pero es más por lo que requiere la asignatura, que es ver las formas, estructuras de las moléculas, es otro rollo. Y igual en virtual lo mismo hacía. Nos enseñaba ya las diapositivas y ella iba explicando y resolviendo los problemas. Isis. Bueno, este semestre yo estoy llevando una asignatura fuerte, por así decirlo, que es fisiología, y en esta asignatura me parece muy particular porque no habíamos manejado esta dinámica antes de la clase, un día antes, y creo que mi compañero también lleva esta modalidad en sus materias. Antes te hacen un pequeño pretest, tú ya tienes que leer el tema, te haces un pretest y ellos, y pues te arroja tu resultado, ¿no? Para ver más o menos cómo estás previo a la exposición. Después, al día siguiente, el día de la clase, te marcan, puedes hacer tu exposición, dividen los temas, al que le toque hacer la exposición, pues la hace, y también es el encargado de hacer las preguntas, unas preguntas igual como retroalimentación. Creo que todo se basa en preguntas eh, para que te preparen para el examen, ¿no? Y ya después de la exposición que te presentan el tema y todo lo que está en tu libro, la maestra mete patología. Bueno, yo estoy llevando medicina, entonces mete patología al final para complementar pues, todo lo que vimos. Igual hace su presentación y es presentación con muchas preguntas para que tú integres los temas. La verdad me parece muy interesante. No lo había manejado en otras asignaturas. Y en las demás asignaturas, pues igual que mi compañero Julián, se trata de, como mencionaba en su materia de cultura emprendedora, pues en las demás asignaturas que yo estoy llevando, tú tienes que hacer las presentaciones. Yo estoy llevando desarrollo psicosocial del infante y desarrollo psicosocial del adolescente. Y ahí pues tú haces tus diapositivas y la maestra pues ya te corrige si algo te salió mal o si algo te faltó, mientras tú vas exponiendo en la clase. Y igual en las materias de cultura emprendedora y de metodología que estoy llevando,
y haces tus presentaciones, pero a veces las clases las dan pues los alumnos con sus presentaciones y a veces la maestra y el maestro en cultura emprendedora pues hacen sus pequeñas presentaciones. Va variando realmente. Los maestros tratan pues de que no todo sea monótono y no todo lo hagas tú con tus presentaciones, ¿no? Sino que ellos también participan o ellos se encargan de ciertos temas. Dylan. Bueno, igual es prácticamente lo mismo que mencionó mi compañera Isis. Bueno, yo estoy llevando ahorita una asignatura que es farmacología y ahí prácticamente el doctor, el maestro, te expone todos los temas. Igual como mencionó, tenés como un pretest antes de presentar y todo. También llevo una que se llama fisiopatología, pero en esa sí nosotros nos dividen como las enfermedades y nosotros les ponemos, elaboramos material y todo, pues puede ser en PowerPoint, Prezi, Canva, lo que tú quieras. Y pues es lo que vas a exponer el día que te toque. La mayoría de los maestros así lo manejan, de dividir los temas de sus asignaturas y que pues tú, ya sea por equipo o individual, lo expongas en la clase. Aunque también algunos pues sí, igual veo que meten videos y ciertas aplicaciones donde puedas subir pequeñas retroalimentaciones o videos opinando de lo que te pareció la clase. Igual es algo nuevo que pues estoy viendo este semestre, porque pues casi así siempre ha sido, porque pues todo ha sido virtual desde casi 2 años. Y es prácticamente lo mismo. La mayoría maneja presentaciones y ya. Perfecto. Maribel. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Pues las estrategias que usan, bueno, la mayoría de mis maestros, o sea, no solamente uno, o sea, la mayoría, las estrategias que usan son las diapositivas, o sea, literalmente todos mis maestros, usan diapositivas en videos o nos comparten documentos, ya sea que los suban en Wadi virtual o en Teams. Entonces, como ahorita ya se está implementando las dos modalidades, creo que es modalidad híbrida, vamos a las clases y pues ahí igual tampoco tenemos contacto con los maestros. Entonces el maestro ya viene con su tema preparado y lo proyecta y nos los explica. Y ya. Ok, Guadalupe. Sí, yo al igual que Maribel, estoy igual en estos momentos pues en el modelo híbrido. Entonces, usualmente cuando son los días en línea, pues lo que se proyecta son las exposiciones, ¿no? O sea, las presentaciones. Y pues más que nada en trabajo social son mucho de preguntarte pues cómo puedes relacionar todo lo que se ve de lo social, o sea, las teorías, la metodología, los modelos y todo eso a situaciones pues de la vida diaria, ¿no? Cosas que podamos empezar a entender pues que se puedan implementar, y cómo se podría mejorar. Entonces, en clase suelen hacer mucho esto de, pues, momentos interactivos como Kahoot, las ruletas, por ejemplo, al igual que la mayoría de ustedes, nos dejan lecturas previas o se hacen un resumen del conocimiento previo que uno tiene que ir respondiendo. En la modalidad completamente virtual suele ser un poco más lento, ¿no? Porque pues entre que responden o no deciden responder y así. Pero en la modalidad pues presencial usualmente siguen con lo mismo que son las presentaciones por diapositivas y todo esto, pero suelen ser un poco más dinámicas porque suelen poner pequeñas cosas entre estas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, los emojis, tienes que hacer como el emoji. Si no hizo los que no hayan hecho en la presentación para que estés pendiente, porque sale en un ladito de la presentación en chiquito, pues te toca responder ciertas preguntas y todo esto, ¿no? En general, así lo manejan. Entonces, por ejemplo, cuando algún profesor pues está enfermo pues del COVID, lo que se hace es que pues se conecta virtual y nos ponen una grabadora y va leyendo las diapositivas y eso,
Usualmente en trabajo social suele ser un poco más práctico, por así decirlo. Entonces, todo lo que siempre estamos conectados en equipos, en canales, porque todas las actividades se hacen en el momento del aula. O sea, de repente se hace mucho uso de la plataforma Wadi virtual. Entonces, en determinado momento te ponen a hacer tal y tal organizador gráfico de no sé qué tema que vas a leer ahorita con tu sector, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos, como es MEFI, tenemos que presentar un caso final, ¿no? Entonces, todo esto se hace de manera virtual. Hacemos uso de Maps, por ejemplo, de aplicaciones como INEGI, y como equipo nosotros vamos llenando esos formatos y todo esto para hacer lo que se llama un diagnóstico social y una posterior planeación, ¿no? Entonces, suele ser, la verdad, un poco autodidacta, más que nada, y mucho trabajo en equipo y mucho trabajo en la plataforma. Más que nada estar pendiente pues, de las cosas propias, ¿no? Y pues ya, básicamente eso. Sí, de hecho yo igual, por ejemplo, en que estoy ahorita, estoy en la carrera de química y pues estoy junto con Julián. Y lo mismo el maestro de cultura, pues él nos hace que nosotros hagamos los PowerPoint y nosotros expliquemos. Y pues me parece realmente muy bien, porque pues de esa manera no siempre va a ser el profesor el que va a explicar. De hecho, igual hay una maestra, la de equilibrio físico-químico, que me gusta que ella antes de empezar la clase, hacemos como que un repaso general del tema anterior y ya después ella ya explica el tema y lo mismo nos hacen hacer ejercicios y yo creo que son maneras pues que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Y la segunda pregunta, ¿cómo implementan el trabajo colaborativo? Julián. Pues como estamos yendo en WAD y MEFI, pues yo creo que ya todos los planes se implementan al 100% o si no, un 90% los trabajos en equipo. Por ejemplo, en casi todas las materias trabajo en equipo. Por ejemplo, ahorita elegimos nosotros a los integrantes. Eh, ¿Qué pasaba antes? Como estábamos entrando, pues te tocaba al azar con quién trabajar, con quién no. Y si no te relacionas con alguien bien o no lo conoces, pues es difícil llegar a un acuerdo o siempre estar constantemente haciendo las actividades. En cambio, ya que por lo menos nos conocemos de chat, de mensaje o algo así en lo virtual, pues ya te quedabas con los que crees que vas a trabajar, con los que te llevas bien. Y pues en su mayoría, pues hacemos las actividades en equipo, ya los exámenes y las pruebas de desempeño, pues ya son individualmente. Aunque algunas sí son en equipo, pero todas en su gran mayoría son individuales. Isis. Pues como dice mi compañero, tenemos la ventaja de que ahora pues ya tú escoges tu equipo y pues ya sabes quién es el que, ajá, en el equipo ya sabes quién va a hacer qué cosa, ¿no? El que organiza, el que hace recursos extra, eh, no sé, el que decora el PowerPoint, etcétera. Y sí, realmente pues todos en equipo, la mayoría de las presentaciones, si no es que todas, las tienes que hacer en equipo y los proyectos finales también. Entonces, realmente sí, como dice el compañero, el 90% de tus tareas van a ser en equipo. Y pues sí, a mí me parece muy bien. Sí, como ya conoces, pues quién tiene ventajas y desventajas en la realización de ciertas actividades, pues ya te acoplas bien. Y ahora que es presencial, pues nos quedamos eh, para hacer algunos proyectos que sabemos que no son 100% virtual, ¿no? Entonces, pues sí, así estamos manejando. Dylan. Eh, bueno, de igual forma, la mayoría de los maestros nos dejan que nosotros formemos nuestros equipos y todo, y pues ya nosotros nos organizamos. No hay tanto problema en eso. Eh, Hay algunos que sí, ellos son los que te forman y todo, y lo que hacen ellos para que, no sé, cómo implementar el trabajo, a veces te mandan en como tipo salas, son materias no tan obligatorias como tal, son materias como
no de tronco común. Lo que hacen, te mandan a salas y en la sala pues van pasando y van supervisando que cómo vas con el trabajo o algo, para que vayan viendo pues si todos están haciendo alguna parte del trabajo y todo. Pero pues la mayoría nos deja organizarnos a nosotros por nuestra cuenta y ya cada quien pues tiene un rol en el trabajo y no hay tanto problema en eso. Igual creo que está bastante bien así porque pues tú ya sabes con quién vas a trabajar y puedes escoger mejor a tus compañeros y todo. Maribel. Sí, yo igual concuerdo con mis otros compañeros. Cuando yo inicié, bueno, apenas es mi primer año, en el primer semestre, pues no conocía a nadie. Entonces los maestros eran los que nos formaban en equipos. Y a veces como que habían unos que no trabajaban, otros trabajaban más que otros, y entonces así, ¿no? Pero ya cuando fue pasando los meses, o sea, como que vas conociendo a las personas, a tus compañeros, como dijeron, de que empiezan a hablar por WhatsApp, se conocen por Facebook, porque pues ahorita por la pandemia pues no nos habíamos podido conocer hasta ahora que entramos a la modalidad híbrida. Igual algunos maestros nos mandan a las salas, ¿no? A veces hacemos alguna actividad rápida cuando estamos en virtual, ¿no? En la semana que te toca virtual y bueno, mayormente el maestro que más lo hace es el de cultura emprendedora. Él te crea las salas y te manda con tus 6 integrantes, ¿no? Y tú ahí trabajas de las salas de Teams. Pero pues ahorita la mayoría de los maestros nos dan la libertad de poder elegir con quién queremos trabajar, o sea, por ejemplo, equipos de 8, tú eliges con quién quieres formar tu equipo y así. Entonces siento que así es como que más fácil, ¿no? Porque ya conoces quién es, cómo, la manera de trabajar de cada persona. Guadalupe. Sí, como la mayoría de mis compañeros, pues los trabajos en equipo son común en la licenciatura donde estudio. A nosotros, la mayoría de las veces son equipos obligatorios que los profesores arman a su criterio. Son grupos grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como son materias que unen el producto final, pues son las mismas, es el mismo equipo en 3, 4 materias, ¿no? Entonces, aprender a trabajar de manera colaborativa, pues es muy importante, porque, pues, por así decirlo, coloquialmente, pues nadie quiere estar cargando el muerto de otro, ¿verdad? Entonces hay que sacar el trabajo y todas las cosas. En la licenciatura, la verdad, nos recalcan mucho que tenemos que aprender a escoger, pues, los representantes del sector, que serían los líderes, y estos son todos aquellos que tengan, pues, ciertas cualidades, ¿no? Ciertas aptitudes, que sepan organizar y que sepan, pues, plantear la calma cuando se necesita. Entonces, eso yo siento que es importante para trabajar colaborativamente, ¿no? Usamos Drive para hacer las tareas y todo. Y eso. Gracias. Sí, de hecho yo igual concuerdo con todos ustedes y pues la mayoría de los maestros a veces nos dejan escoger el equipo y ya conforme pues vas avanzando pues digamos, aparte del tiempo pues vas conociendo, ¿no? A tus compañeros y ves pues con quién puedes hacer como que digamos buena conexión y así poder hacer todas las tareas, ¿no? Donde tú consideres que te puedas poner de acuerdo con ellos y pues aparte igual yo creo que lo que es clave, que ahí vas conociendo cuáles son como que las habilidades o actitudes de cada uno, ¿no? Y así pueden como que dividirse el trabajo en equipo y de esa manera pues poder hacer un trabajo pues bien y pues que puedan obtener una buena calificación. Y la tercera pregunta, ¿qué estrategias utilizan para fomentar el interés y la participación de los estudiantes? Julián. Pues los maestros en sí, para captarte, ¿qué hacen? Estar preguntando constantemente en lo virtual. Estoy hablando de lo virtual. Hacer que prendamos nuestras cámaras, aunque no es muy común porque pues casi nadie te hace caso a esas cosas. A implementar los Kahoot para que veamos la computadora, respondamos. ¿Qué más? Las salas, como dicen ustedes, las salas interactivas que iba pasando el profesor a checar, hacer ejercicios durante clases pidiendo las respuestas.
en el chat de Teams. Por ejemplo, un profesor, cuando presentamos exámenes, nos hacía prender las cámaras para que vean nuestras manos o algo así. Y ya lo presencial, pues yo no he tenido muchas clases, pero normalmente, ¿qué hacen? Las exposiciones para que nosotros demos nuestros puntos de vista, preguntar dudas, pasar a pizarra. Eh, en su mayoría pues, son las clásicas que ya se manejaban de antes, nada más que pues ahorita lo llevaron a lo virtual. Isis. Pues como menciona mi compañero, básicamente son preguntas. Como mencioné, pues yo llevo una materia fuerte y en esa materia se basa mucho en preguntas, en exposiciones, sí, pero en realizar como que pequeños cuestionarios antes de la clase y durante de la clase. Como vamos en presencial pues todos los días en esa materia, esta semana que llevamos fue la verdad mejor que en línea, porque ya ahí como que te quitas la pena de participar, ¿no? No como en línea que tienes que poner tu micro y si está bien o está mal, como que en presencial ya más gente participa y haciendo igual pues las preguntas en tu exposición y que la gente responda y también uno respondiendo las preguntas que hace la maestra, ¿no? En su explicación. Y de resto, en las demás materias, pues igual hay muchas preguntas y hay maestros como en cultura emprendedora, hay doctores que manejan ciertas dinámicas, que, no sé, dibuja tal cosa para ver tu creatividad o cosas así. Mm, Buscan como que pequeñas estrategias para que uno se active y que no todo sea tema y diapositivas. Y eso me gusta, pero pues igual depende todo de cada profesor. Cada quien tiene sus dinámicas. Dylan. Bueno, igual concuerdo con mis compañeros. Básicamente el principal método que usan como para que estés activo, por lo menos en virtuales, eran las preguntas. O sea, mientras da la clase y todo, pues la mayoría pues, en mi caso, de los doctores en fisiopatología y en farmacología, pues se te van preguntando. O sea, te dicen un nombre al azar de su lista y te hacen una pregunta. Y así como que tienes que estar pendiente de la clase, estar poniendo atención, porque pues te pueden preguntar cualquier cosa y en cualquier momento. Y es como para que te pongas pues sí, así más atento a lo que están explicando. Igual otros maestros lo que hacen es hacer dinámicas también, usan ciertas aplicaciones y todo para que pues la clase sea un poco más dinámica. Y en presencial, que igual he tenido muy pocas clases, pero veo que siguen empleando lo mismo. Son básicamente preguntas y todo, pero ahorita como que esperan que los alumnos participen más por su propia voluntad, que se animen a participar ya por ellos mismos. Pero pues en sí son las preguntas lo que siempre usan. Maribel. En sí, las estrategias que mis maestros utilizan, por ejemplo, son que, bueno, mayormente antes en lo virtual te preguntaban de quién quiere participar, que alce la mano con los emojis que hay aquí en Teams, y ya cada quien participaba, ¿no? Y era así como que, no sé, como que aburrido así. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en la modalidad híbrida, pues siento que los maestros son un poquito más dinámicos en el sentido de que entran, explican algún tema o algo y te están pidiendo una participación de qué entendiste, que des un ejemplo, o a veces entran y te dicen de qué se habló la clase pasada y, por ejemplo, ya no te dicen quién quiere participar, sino que te señalan de que tú dime qué es lo que entendiste de la clase pasada o dame un ejemplo o algo así. Entonces siento que es más emocionante así, ¿no? Porque te animas a leer lo que ya has visto anteriormente para que puedas participar, ¿no? Entonces, es eso.
Guadalupe. Sí, bueno, en mi caso, los maestros en la modalidad virtual hacían uso mucho de los videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pónganse, no sé, en la clase de estadística, por ejemplo, tal vez, bueno, en trabajo social, como es algo social, uno preguntaría, bueno, la estadística en sí, a mí de qué me va a servir, ¿no? Y ya ahí empiezas a ver que, por ejemplo, la estadística, pues en realidad está presente en toda la vida a través de un video, que era una TED Talk, creo. Sí, era eso. Y ya empiezas a comprender, por ejemplo, que de ahí salen los indicadores sociales, calidad de vida y otras cosas, ¿no? Entonces, el uso de los videos que yo veo que hacen los maestros, al menos desde mi perspectiva, pues sí es útil, ¿no? O, por ejemplo, nos dejan ver una tal película y a partir de ello tenemos que hacer un reporte, ¿no? Y ya con ese reporte luego se van a compartir ciertas opiniones al inicio de la clase, que en la clase se va a ver la lectura de la cual nos guiamos para realizar el reporte de la película, además de verla, ¿no? Y además de eso, hacen mucho el uso de la retroalimentación en la clase, ¿no? Entonces, al azar se muestran las hadas de dos personas y dan las áreas de oportunidad, ¿no? Obviamente sin decir el nombre de la persona que pertenece a la hada. Entonces, hacen mucho uso de estos, pues, medios, por ejemplo, audiovisuales, ¿no? Ya en presencial, es un poquito lo que les mencionaba anteriormente de los PowerPoint, de que dentro hay un emoji, tienes que hacer como el emoji y no sé, el pasante va captando quién no lo hace y luego de eso tienes que responder a tal pregunta. Entonces son clases más dinámicas. En mi opinión, al menos en mi clases, o sea, con mi grupo de escolar, pues la verdad es que participaban más en línea, ¿no? O sea, en presencial casi no se exige, por así decirlo, la participación, pero al final del día con uno o dos, ¿no? Algo más que utilicen, a ver, en ocasiones hacían uso del Kahoot, de las ruletas, etcétera, ¿no? Siempre son mucho de que todo lo que sea que te vayan a preguntar, no te lo van a preguntar para que hagas una respuesta correcta o incorrecta, sino cómo lo puedes aplicar, pues, a tu realidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acabamos de ver, no sé, las escuelas de sociología, o las ciencias sociales, ponen de repente al final de la clase un conjunto de imágenes, ¿no? En que hacen referencia, por así decirlo, a algún sociólogo que se vio, ¿no? O sea, por ejemplo, si ponen, no sé, a Simmel, ponen el dinero, una imagen de dinero y alguien dándole un valor, ¿no? O sea, no es literal algo que tú puedas decir, ah, se trata de esto, sino son imágenes de la vida real. Y ya cada quien comenta en el chat y así, eso cuenta como cuenta como tu asistencia. Entonces, una manera de que nos hacen participar y poner atención en clase es que aún si estás toda la clase, si no eres capaz de responder eso, pues no tienes asistencia, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, más que nada, el condicionamiento con la asistencia, con los puntos de la tarea y todo eso, pues es lo que nos hacen uso los maestros en su mayoría para, pues, asegurar que nos participemos. Y pues ya. Sí, de hecho, concuerdo con todos ustedes igual, o sea, igual, por ejemplo, ahorita no hay tanto igual como que participación en la modalidad presencial, mayormente era pues virtual, pero pues mayormente lo que hacían los maestros era utilizar eso que el Kahoot, o igual nos daban videos para que nosotros veamos y después podamos hacer como que pues las hadas. Y también en el anterior semestre había una maestra que nos hacía utilizar el Jamboard, nos marcaba ejercicios y teníamos que compartir pues las respuestas y de ahí ella como que retroalimentaba. Y pues yo creo que sí, o sea, como que ahorita, como habías mencionado, Guadalupe, o sea, ahorita no hay tanto como que exigencia en la participación, pero pues, o sea, en la manera virtual sí, igual mis compañeros como que participaban más, pero pues esas son como que algunas de las estrategias que utilizan los profesores. Bueno, para concluir este primer apartado, vamos a dar una conclusión acerca de las estrategias que más se repitieron en nuestras respuestas. Y pues no sé quién quiere empezar. Julián. En conclusión, pues vemos que ahorita pues todos ya
ya estamos volviendo a presencial y pues ya las diapositivas, ya como era antes, en todas las clases, o en su gran mayoría. Igualmente, pues la formación en equipos pues ya viene integrado en el plan MEF y pues ya un 90% de las materias ya lo lleva a cabo. Igual el uso de algunas presentaciones de alumnos que tienen que prepararse, o bien el lanzar preguntas, respuestas, que de antes hacía también. Algo que en verdad creo que es bueno que se quede un poco implementado en lo virtual y en lo presencial es ¿cómo se dice? Los documentos, porque muchas veces ciertos documentos que en clase presencial no se compartían, tienes que tomar apuntes y no te lo mandaba la maestra, que porque era su presentación. Y pues ya en lo virtual, pues ya tienes que tenerlo para entender ciertos temas, ciertas estrategias que se usan en cada materia. Eso es todo. Isis. Pues realmente muchos mencionaron, bueno, todos mencionaron que predominan mucho los organizadores gráficos, ¿no? Las exposiciones. Y sí, creo que son muy útiles y creo que tanto en línea, o son los que siguen en línea casi todo el tiempo y los que siguen los que comenzaron en presencial, pues realmente así va a seguir transcurriendo, ¿no? Las presentaciones para que uno pues sepa desarrollar el tema y la retroalimentación del profesor. Y pues en los Kahoot sería en su caso y en mi caso pues los pretest, ¿no? Las preguntas creo que siempre van a ser una estrategia muy usada por los doctores, por los maestros. Entonces sí, siento que esos dos son los más predominantes. Dylan. Bueno, de igual forma creo que pues básicamente hicimos muchas cosas en común. Creo que las presentaciones es como lo principal que usan casi todos los maestros para, para explicar sus temas y pues se van apoyando otro tipo de cositas como videos o preguntas y todo. Y creo que sí, o sea, me parecen bien que sean exposiciones y todo, porque pues no veo otro método más eficaz para que comprendas los temas como tal. Pero sí, a veces sí es mejor que le vayan agregando algunas cosas para que se vaya haciendo más dinámico, como que estés más, no sé, como que más al pendiente de la clase y todo, y no te fastidies y todo. Pero en sí creo que son bastante bien los métodos que se usan en la mayoría de los casos. Maribel. Sí, yo igual creo que la conclusión a la que puede llegar es que todos, bueno, todos ahorita tenemos las estrategias en común, ¿no? Porque pues estamos en línea y algunos ya en la modalidad híbrida. Los maestros han utilizado PowerPoint, videos, para hacer dinámicas, el Kahoot, que escuché que mencionaron igual, y sí, igual mis maestros han utilizado eso. Y siento que es bueno, ¿no? Que usen videos y los Kahoot, ¿no? Para complementar un poco más lo aprendido. Aparte de lo que los maestros explican en las clases, pues no esté de más pues ver alguna presentación o algún video o algún juego. Yeah. Guadalupe. Sí, creo que como ustedes, lo que más se repite pues es el Kahoot, la plataforma y también las diapositivas, ¿no? Creo que son buenas herramientas, pero creo que también depende mucho cómo lo utilicen los maestros, ¿no? Porque al menos en lo personal, tengo maestros que te dejan una hada previa, ¿no? Para que llegues preparado pues a la clase y te dan una cierta referencia de libros, que están recursos y todo eso, o que con investigación es fácil encontrar la misma información, ¿no? Entonces, a veces, literal, en las diapositivas está exactamente la misma información que uno buscó en las hadas. Entonces, es volver a ver
literal lo mismo que ya hiciste en tu ADA. Entonces considero que son buenas herramientas siempre y cuando la persona que la haga sepa utilizarla, porque pues tampoco una diapositiva se trata de literal copiar el mismo texto y leer el texto, ¿no? Entonces creo que todas estas herramientas como las audiovisuales, como los videos, los foros y todo eso, igual son buena idea para los maestros que a lo mejor no se les da tanto implementar pues las diapositivas, ¿no? Porque se cimenta más lo que quieren dar a entender, ¿no? O sea, que uno reflexione y sea autocrítico con lo que está aprendiendo, ¿no? Que tenga uno propia opinión. Entonces creo que son buenas ideas, pero que en ocasiones, dependiendo de la persona que las implementa, podrían mejorarse. Y también, por ejemplo, en el caso de las exposiciones, ¿no? A veces suele ser ese el caso porque en ocasiones hay profesores, al menos en lo personal, que tienen, pues les reparten cada quien el tema y realmente no hay una contribución de su parte a lo del tema o no hay otro, no sé, un contexto o algo y a veces, pues como estamos estudiando, ¿no? Los compañeros pues no lo desarrollan tanto. Entonces a veces cuando ya toca poner, al menos en la licenciatura donde estoy, pues siempre te va a tocar ponerlo en el producto final, vas a tener que aplicar lo que aprendiste. Entonces cuando tú lo vas a aplicar te das cuenta que pues no entendiste realmente cómo hacerlo. O por ejemplo, tal vez un ejemplo más gráfico de que te pudiera dar pues un experto que ya pasó por ello, que se dedica a ello, te hubiera sido de más ayuda que tal vez escucharnos entre todos los compañeros, que obviamente también es útil porque te hace estudiar el material y aprender a explicarlo tú mismo, ¿no? Entonces creo que las herramientas son buenas, pero que depende mucho de cómo se implementan. Sí, de hecho yo igual considero que las estrategias que utilizan los maestros, pues sí nos ayudan bastante para nuestro aprendizaje. Y pues además de que el trabajo en equipo, creo que nos facilita mejor, ¿no? Pues las actividades, porque pues de cierta manera si es una actividad larga, pues lo podemos terminar pues rápido. Y pues así podemos como que ayudarnos entre todos, ¿no? Para que pues salga bien la actividad y pues no perdamos tantos puntos. Ok, ahora pasamos a la segunda parte de la actividad. Para ese apartado cambiaremos el referente de nuestras mentes. Ahora deberemos enfocarnos en aquel docente que nos marcó de manera positiva. Ese profesor que por algún motivo nunca hemos olvidado, ya sea porque era buena onda o porque era muy buen maestro, sin importar el nivel en el que lo hayamos conocido. Con eso en mente volveremos a responder las 3 preguntas del apartado anterior y ya por último concluiremos. La primera pregunta, ¿qué estrategias utilizan para presentar los contenidos básicos del curso? Julián. Pues creo que podemos contestar las 3 preguntas con el mismo docente al mismo tiempo de la participación. Voy a contestar las 3. Pues, ¿qué estrategias utilizaba? Este es un docente que tuve en la secundaria. Por algo agarré química. Fue mi maestro Pablo González, si no me equivoco. Lamentablemente, ella falleció, pero pues, él que hacía, él nos resolvía los ejercicios a la parte que explicaba. Por ejemplo, te explicaba desde lo básico en la pizarra. Pues yo llevé secundaria pública y pues tener un proyector allá en la clase pues era difícil. En la pizarra te ponía todo lo relacionado con los temas, te iba explicando, resolviendo los ejercicios. Creo que tenía una buena manera de enseñar, de poner problemas, te imprimía las hojas, no te cobraba eso, era parte de la materia. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿En cómo implementan el trabajo colaborativo? ¿Y la tercera? La tercera, estrategias que utilizan para fomentar el interés y la participación de los estudiantes. Ok, de mi profesor, ¿qué hacía? Pues nos marcaba tareas en equipos o individuales igual. ¿Y de qué manera? O sea, tenía dinámicas, por ejemplo, nos hacía pararnos en el salón, contestar preguntas, de vez en cuando nos sacaba al laboratorio, pues porque no teníamos un gran laboratorio, él nos hacía las prácticas, pues porque los materiales eran limitados
pues nos tenía que explicar al 100% cómo debía salir cada, no sé, una pipeteada, un ácido base que tenías que... Otras cosas, va. Y siento que, ¿en qué me marcó? Pues que la manera de explicar, porque llegar a una explicación sin tener las herramientas necesarias como ahora tenemos, pues es muy difícil. Y eso es todo. Isis. Bueno, yo tuve un doctor el semestre pasado en la materia de antropología social y médica. Se llama Rubén Cámara. Y siento que fue un muy buen médico y docente, porque, o sea, en general los médicos que me han dado a mí, siento que son muy preparados y con ese doctor tampoco fue la excepción, era un antropólogo y médico. Usaba estrategias, nos marcaba como que pequeñas presentaciones a lo largo de las clases, pues cada equipo terminaba presentando un tema diferente y logramos cubrir el curso, pues cada quien haciendo un organizador gráfico, ¿no? Entonces, realmente no fue mucha tarea, pero sí era muy sintética y lo que me gustaba es que al final de sus clases él daba su aporte y no solo daba su aporte pues conforme a medicina y antropología, sino que daba su aporte a través de evidencias y a través de comparaciones, porque comparaba como que el modelo tanto de nuestra universidad como de las otras universidades que imparten medicina. Entonces uno se pone a pensar de que ah, mm, la parte que no solo es conocimiento, ¿no? O sea, no solo es ciencia y prácticas y cuerpo humano, sino que también te habla de cómo ser una mejor persona, cómo ser un buen médico, ¿no? O sea, te habla de todo lo humanista que no te hablan al 100% pues los demás doctores, ¿no? Es parte de su materia y es parte de su personalidad. Siento que nos transmitió mucho. Manejábamos trabajos en equipos, pues nada más en las pequeñas hadas, que siento que eran muy sintéticas, entonces eso me gustaba también. Y pues sí, o sea, por lo menos a mí sí me lograba cautivar porque siento que su plática era muy amena, o sea, no era una clase, sino que era como una conversación y eso estaba súper bien. Entonces sí, creo que eso fue lo que me gustó y fueron estrategias y fueron varias estrategias que utilizó y las fue variando, pero eran básicamente en que él daba como que la mitad de la clase en plática, ¿no? Y eso me gustó a mí. Dylan. Bueno, en mi caso, de hecho, igual creo que fue una asignatura libre, es una psicóloga la que me dio. La asignatura era de manejo de emociones y sentimientos. Pero me gustaba mucho la clase porque o sea, las estrategias que usaba más que nada hacía exposiciones, pero eran muy breves. O sea, era tal cual lo que decía el tema y ya, o sea, no tardaba, ni usaba más de, no sé, 8 diapositivas y todo para explicar de lo que vamos a hablar. Y mayormente lo que hacía la maestra era que pues tú participaras y dijeras lo que tú sentías, como era de emoción y todo eso. Pues a ella le importaba más que pues participar, si daras tu opinión sobre, no sé, sobre el enojo, sobre cómo qué haces cuando estás feliz, qué haces cuando te frustras, todo ese tipo de cosas. Y me gustaba bastante porque cada participación, ella después te daba una retroalimentación y todo, y no sé, te hacía pensar y reflexionar y todo, era muy comprensivo y todo, y era como que, no sé, era muy amable, y te gustaba participar porque sabías que, pues, te iba a ayudar en cierta forma. Igual para el trabajo colaborativo, lo que hacía ella era de hacer muchas salas, porque tal vez, no sé, muchos no se animaban a participar y hacía salas de, no sé, 2, 3 personas y tal vez ahí pues la persona ya se podía desenvolver un poco mejor porque no tenía tanta pena. O hacía uso de aplicaciones y todo que pues te mandaba al azar con un compañero y ella te ponía unas preguntas para que se vayan conociendo y todo y que pues sea más dinámico todo.
Y pues para que fomentar interés, pues era básicamente eso, era una clase muy dinámica, siempre estaba haciendo alguna actividad y algo para que tú, más que aprender un tema o algo, reflexiones y como que hagas un autoanálisis de ti mismo sobre tus emociones y todo. Y la verdad me gustó bastante esa clase y pues todo lo que implicaba y hacía la maestra. Y creo que ya, eso sería todo. Maribel. Las estrategias que, bueno, este maestro fue un maestro de la prepa, me daba informática. Las estrategias que él utilizaba era, pues, sus clases siempre fueron en la sala de cómputo y todas sus, todas sus explicaciones de sus clases siempre fue en diapositivas, en videos, en Word, o sea, pero proyectado. Eh, ¿Qué otro? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo implementa el trabajo colaborativo? Sí. Ok. Él nos formaba, o sea, él dejaba que nosotros nos formáramos en equipos, ¿no? Y ya luego siempre teníamos tarea con él, siempre. O sea, ahí aprendías porque aprendías. Eh, Él dejaba que nos formáramos en tarea en equipo ya y nos marcaba, por ejemplo, en Word, o sea, nos marcaba algún tema en Word, nosotros teníamos que desarrollarlo con todo lo que él ya nos había enseñado de cómo usar el Word, cómo usar la sangría, el interlineado y todo lo que tenga que ver con lo de informática. Y así con cualquier tema, con PowerPoint o, o con Excel. Nos formaban en equipos y que nosotros elaborábamos nuestro tema. Igual para el momento de las estrategias que él utilizaba para fomentar el interés y la participación eran las exposiciones y preguntar en clase de qué estamos viendo ahorita. O sea, estabas prestando atención y de la nada estás explicando y te preguntaba qué acabo de decir o qué dijimos la clase pasada y así, ¿no? Pero mayormente era en exposiciones. Él nos marcaba un tema y nosotros teníamos que pasar y exponerlo, pero no, por ejemplo, que tú vayas y ya memorizado todo, ¿no? Él a la hora te decía, por ejemplo, tú vas a exponer esto y tú estás exponiendo y todo y luego tú continúa lo que está diciendo ella y así, ¿no? Entonces era como que un poquito estratégico, diría yo, ¿no? Porque tenías que aprender, tenías que saberte el tema completo, porque no sabías en qué momento te iba a tocar, no solamente una parte. Entonces, fue un buen maestro, de verdad que aprendí mucho, nos enseñó muchísimas cosas, nos enseñó a usar Excel, PowerPoint, Word y otras cosas que, pues, la verdad le agradezco porque, pues, ahorita me está sirviendo muchísimo. Y ya. Guadalupe. Sí, bueno, en mi caso fue un maestro que me dio neuroanatomía cuando estaba en una licenciatura previa. Entonces, algo que a mí me gustaba mucho en su clase, bueno, al inicio no me gustó para nada y me quería cambiar porque él era una persona muy estricta. Era una persona que llega, ya te dijo todo el cronograma de la clase y determinaba, por ejemplo, ¿quieres ir al baño? No se puede, tienes que esperar al intermedio entre las 2 horas, ¿no? Tú sabes que si te sales, pues es falta. Entonces, por ejemplo, a mí al inicio, como me pareció una persona muy severa y por la manera en que se expresaba y su tono de voz, pues a mí la verdad no me gustó para nada su clase. Pero luego empiezas a ver que era una persona muy comprensiva, en el sentido de que él sabía que iba a enseñar algo complicado y sabía que tenía pues mucha ciencia, por así decirlo, ¿no? Mucho proceso, mucha memorización y todo eso. Entonces él era de repetir mucho y todo el proceso, todo lo que está diciendo para que uno lo fuera memorizando. Pero no lo repetía siempre igual. O sea, si tú le hacías una pregunta, maestro, ¿qué dijo en tal? Porque iba muy rápido también. Entonces, como iba muy rápido, tenías que estar muy pendiente para seguirle el hilo, o sea, ni siquiera tomar notas, no valía la pena. Grababas el audio de la clase porque no ibas a poder copiar. Entonces, si le preguntabas de repente qué dijo tal, te volvía a explicar todo desde el inicio, pero con otras palabras y de otra manera. Entonces, te había que seguir el hilo de la clase.
siento que eso es algo que ayudaba a fomentar, pues, ¿cuál era la primera pregunta? Las estrategias que él utilizaba para presentar, pues, el contenido del curso, ¿no? O sea, algo un horario muy marcado, una actividad de clases muy marcadas y que hacía mucho esto de repetición. Me gustó su clase mucho porque para mí, en lo personal, era una clase muy difícil. Dejaba libros muy complicados que había que aprender, que todo lo que conllevaba era algo muy complejo para mí de entender, ¿no? Pero lo que me gustaba era que siempre nos daba pequeños datos con los cuales tú podías ir relacionándolo con la vida real. Por ejemplo, nos dejó en ciertas asignaturas películas, ¿no? Una que se llama Despertar, que hablaba de cómo la L-Dopa ayudaba, si no me equivoco, al Parkinson, no recuerdo muy bien. Entonces, de eso, tú después de ver la película tenías que comentar todo lo relacionado pues, con la neuroanatomía que te estaba relacionado en ese tema, ¿no? Pero como ya tenías un contexto de qué pasa cuando algo pues en el encéfalo falla, pues como que ya no era algo extraño, algo pues que no te afecta a ti, porque es algo que literal está dentro de ti, tienes un encéfalo también, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso incluso porque a su manera nos decía cosas que nos hacían sentirnos un poco mejor, porque era un punto de la carrera pues ya muy exigente, muy pesado. Entonces, nos decía cosas para hacernos sentir mejor a su manera, como que no te van a salir mal las cosas cuando empieces a intentarlo. Entonces, porque es algo natural al estar aprendiendo, es parte del aprendizaje, que tu cerebro necesita cierto tiempo para realizar las cosas y las primeras veces ten por seguro que te va a salir mal, pero con la repetición puedes ir perfeccionando lo que sea que estés realizando. Entonces, esas pequeñas cosas que decía que siempre estaban relacionadas con su materia y de cierta forma te hacían como que ser más flexible con uno mismo era lo que a mí me gustaba. Y además que en su materia tú no pasabas pues de gratis. Ahí la verdad, respondiendo creo que a la segunda pregunta, no había trabajo colaborativo, la verdad. No ponía trabajos en equipo, casi no había tanta tarea y cuando había tarea realmente no era algo que uno pudiera buscar en ningún lado, ni en ningún libro, ni en internet, porque eran cosas que tú tenías que racionalizar de lo que estás comprendiendo. Hacía preguntas muy complejas. Entonces, lo que a mí me gustó fue que a pesar de que él era muy estricto y era un poco cuadrado su método, yo realmente aprendí en su materia. Entonces, cuando me fue muy bien, supe que fue por mi propio esfuerzo, ¿no? Y también un poco porque el maestro realmente disfrutaba enseñar lo que enseñaba y realmente quería transmitirnos ese conocimiento. Entonces, eso es lo que a mí me gustó, que realmente quería ser un maestro, realmente quería enseñarnos. Y fue por esas razones que, por así decirlo, a mí me marcó su enseñanza, ¿no? O sea, y también pues el conseguirlo todo con trabajo duro. Y respecto a la tercera pregunta, ¿qué estrategias utilizaba para fomentar el interés y participación del estudiante? Pues eso que les mencionaba, de que tenías que, con él no había momentos en el que te pudieras distraer, te distraías y te perdías completamente el tema y tu única otra solución era irte a leer el libro, que de todas maneras tenías que hacerlo porque era complejo de entender, ¿no? Más que nada esas estrategias, ¿no? O sea, tener un horario muy marcado, te marcaba ciertos recursos, como por ejemplo páginas, videos y todo eso, pero más que nada el entender que si pierdes la concentración, pues ya te perdiste en el tema y va a ser muy difícil que regreses. Entonces, más que nada es implementar. Y pues ya. Bueno, pues a mí el profesor que más me marcó fue uno de la prepa, me dio química, se llama Gabriel Rosado. Y la verdad él cuando explicaba, o sea, se iba directo al tema, o sea, no era de que te echaba mucho rollo, él iba directo. Y ya pues para que entendieras mejor el tema, pues te ponía ejercicios. Y pues la verdad me gustaba mucho cómo explicaba, o sea, lograba como que captar la atención de todos los estudiantes. Y pues, o sea, hacía que igual interactuemos pues entre todos, ¿no? Aparte de que pues marcaba ejercicios y teníamos que pasar a la pizarra a hacerlos. La verdad me gustaba muy bien cómo él explicaba y daba su clase. Y pues mayormente, o sea, las actividades eran individuales mayormente, como eran puros ejercicios. Y a veces sí era como que grupal, pero mayormente era individual. Y pues las estrategias que él utilizaba, que a veces cuando la actividad era como que pues en equipo, o sea, nos formamos en equipo en la hora de clase y él nos decía que el primer equipo en terminar sí va a llevar pues, puntos extra o simplemente se gana como que
pues un cierto porcentaje de la calificación, a pesar de que pues estuviera mal, ¿no? El resultado. Y pues como que eso de cierta manera nos motivaba bastante, pues porque pues somos, no sé, 6 equipos y pues todos quieren terminar a tiempo, ¿no? Pues para llevarse ya sea los puntos extra o una buena calificación, como había mencionado el maestro. Y la verdad sí me gustaba bastante su clase, o sea, sí, de hecho, él fue el maestro que pues me gustó cómo explicaba y todo, y por eso pues decidí estudiar pues química. Y pues como conclusión, pues yo por lo que estuve observando pues y escuchando de todos ustedes, que cada maestro, o sea, tiene como que sus propias estrategias y creo que sí son como que muy dinámicas y por eso como que nosotros logramos como que captar, ¿no? O sea, la atención sobre todo y que yo creo que sí sirvieron bastante esas estrategias que utilizaron los profesores, porque de cierta manera sí se nos quedó algo, ¿no? O sea, se ve la diferencia porque hay maestros que solo se la pasan como que leyendo las diapositivas y la neta como que no se te queda la información. Y pues hay maestros que se nota que sí les gusta pues su trabajo y la manera en cómo explican. Y pues no sé quién más quiere como que concluir. Yo puedo, si gustan. Bueno, pues a mí lo que me quedó ya así de la tarea que hicimos y con lo de ahorita, pues fue que la utilización igual de los recursos digitales con la educación de ahora, pues es muy necesaria, ¿no? O sea, son cosas que tanto profesores como nosotros tenemos que aprender a implementar, pero igual como todos ustedes mencionan, depende mucho pues con qué si uno realmente quiere aprender, pero también si la otra persona desea enseñar, ¿no? Y también creo que igual el acceso que uno tenga a esos recursos, porque a veces no todos lo tenemos. Entonces, por ejemplo, a veces te pide algo la escuela, aún no sé, y de repente no lo tienes o no tienes la disposición, y creo que eso puede dificultar un poco, igual, pues, el proceso de educación, ¿no? Y ya, pues, puedo concluir. Gracias. ¿Alguien más que quiera concluir? Pues igual podría concluir. Como había mencionado mi compañera, pues creo que hoy en día realmente los medios electrónicos han servido mucho para, pues, facilitar y hacer que las clases sean más rápidas, porque pues no es lo mismo que, por ejemplo, las exposiciones que uno exponga simplemente con lo que tiene en mente, que pues sí se apoyándose de imágenes, ¿no? Y pues sirve para que los demás comprendan mejor lo que tú ya estudiaste. Igual siento que, concluyendo este último punto de qué maestro te marcó, siento que con lo que dijeron mis compañeros, las estrategias que un maestro utiliza y creo que el plus o la dinámica que ciertos maestros pueden llegar a dar son las que hacen que el alumno pues quede marcado y que también pues te motive, ¿no? Te motive a aprender, te motive a participar. Y siento que sí, que pese a que no todos usan pues trabajo en equipo, como había comentado mi compañera Guadalupe, o en mi caso que el docente no era de marcar tantas tareas en equipo, siento que las estrategias tan solo del profesor y de la colaboración en el aula, como que dando tu opinión y lo que tú sabes, pueden llegar a facilitar también mucho. Y sí, pues todo depende de las estrategias que cada quien implemente y que cada quien también reciba, ¿no? Porque uno va viendo pues qué le acomoda más, si leer pues del libro más que estar viendo las diapositivas o escuchar la clase del profesor completa y hacer apuntes, no lo sé, es tanto de la parte del doctor, del maestro, como de uno mismo. Bueno, yo creo que ya con esto finalizaremos la sesión del día de hoy y pues gracias.